buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta sesión plenaria sobre investigaciones de éxito en el área de marketing, desarrollada por el Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Mi nombre es Pedro Cuesta Baliño, soy profesor del área de marketing de la Universidad de Alcalá y el coordinador del Grupo de Investigación Consolidado de Análisis del Comportamiento del Consumidor, de las organizaciones y de los mercados, y del Grupo de Innovación Docente de Excelencia Indoarma. Quiero dar las gracias por invitarnos a realizar esta sesión plenaria a Belén, Puebla, del Grupo de Investigación INECO, ya que gracias a ella se ha organizado este estupendo congreso. Espero que os pueda gustar las presentaciones que vamos a tener en esta sesión plenaria, que van a ser dos. Vamos a intentar realizar una presentación de investigaciones de éxito que hemos desarrollado en el área de marketing y que gracias a estas investigaciones hemos podido desarrollar acciones reales de innovación docente en nuestras asignaturas. Una de ellas es sobre simulación empresarial y realizará la presentación Azucena Penelas Leguía, que es también miembro del Grupo de Investigación Consolidado de Análisis del Comportamiento del Consumidor, de las organizaciones y de los mercados y del Grupo de Innovación Docente de Excelencia Indoarma. Y en segundo lugar, tendremos una presentación también muy interesante sobre la dirección creativa, una nueva dinámica de gamificación que será presentada por Estela Núñez Barrio Pedro, también profesora del área de marketing de la Universidad de Alcalá y también miembro del Grupo de Investigación Consolidado de el análisis del comportamiento del consumidor de las organizaciones y los mercados, así como miembro del Grupo de Innovación Docente de Excelencia Indoarma. Pues bueno, espero que tanto Azucena como Estela estéis bien. Hola, Azucena. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias, Pedro, por esta presentación, pero sobre todo a los organizadores del Congreso por permitirnos, bueno, pues compartir con todos vosotros estas innovaciones que hemos realizado dentro de la Universidad de Alcalá. Bueno, yo voy a meter nuestros slides. La verdad es que vamos a compartir una innovación que empezamos ya con ella hace unos años, que es sobre el tema de los simuladores. Siempre hemos pensado que es un instrumento muy interesante y en ese sentido va nuestra, digamos, aportación. Este simulador, bueno, pues con los últimos acontecimientos que hemos padecido todos, tuvo una transformación, era una versión básicamente presencial y, bueno, pues la transformamos a la versión online y, bueno, queremos compartir con todos vosotros pues lo que ha sido los resultados de esta transformación. Los resultados que, como veréis, pues han sido muy satisfactorios y que, bueno, pues nos están animando a continuar, digamos, en esta línea, ¿de acuerdo? La presentación la hemos titulado como la simulación empresarial, versión online versus versión presencial y, como siempre en todas las simulaciones, de la teoría a la práctica, ¿no? Porque es un instrumento que consideramos clave y básico para lo que es la enseñanza del alumno. Bueno, comentar que vamos a hacer, la introducción va a ser muy ligera, digamos, el esquema que voy a utilizar. Os voy a hablar un poco del simulador que utilizamos nosotros en particular, el MSM02 es este Business Game, fue desarrollado por el profesor Miguel Sánchez Masés. Os hablaré un poco de su metodología y pasaré, digamos, a lo que es esa encuesta que hemos ido haciendo. Siempre nos ha interesado saber la opinión de nuestros alumnos y estas encuestas que llevamos realizando ya pues en los últimos años con nuestros alumnos de qué pensaban de lo que era este juego de simulación. Bueno, pues nos interesó especialmente cuando pasamos a esta versión online. Entonces, bueno, pues lo que queremos compartir con vosotros, cómo se han visto pues, unos cambios en estas encuestas, ¿no? Os hablaremos de cómo han sido los resultados y las principales conclusiones que planteamos el mismo. Bueno, como introducción deciros que todo lo que estamos planteando siempre entendemos que forma parte de lo que es algo innato de la universidad, de la enseñanza universitaria, que tiene que adaptarse a la sociedad. En ese sentido van siempre nuestras innovaciones. Buscamos un aprendizaje muchísimo más activo, que haga que el alumno piense, que el alumno sea crítico, que sea reflexivo. No podemos hacer simplemente una emisión de contenidos teóricos que no sirvan para nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido,
nosotros siempre apostamos por este apartado y además pues con la importancia de la que es la colaboración entre profesores y alumnos. Ya introduciéndonos en lo que es el apartado que voy a desarrollar yo, o que estoy desarrollando yo, bueno, pues está claro que la gamificación, ya tenemos mucha bibliografía, que es uno de los instrumentos pues, que obtiene mejor todos estos resultados en cuanto a los objetivos planteados, y además que tiene un elemento muy, muy importante dentro de lo que es la enseñanza de la universidad, es este refuerzo motivacional. Digamos que estos son, ya se han hecho múltiples estudios ratificando estos argumentos, ¿no? Por lo tanto, digamos que es un instrumento que es muy poderoso, como os indico aquí, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto nos hace, por supuesto, unirnos a esta tendencia de decir que, bueno, que los business games deben ser incorporados de una manera, digamos, básica a todo lo que son los estudios de administración y dirección de empresa y similares, porque mejora realmente las competencias. Digamos que como elemento introductorio de los juegos de simulación, algo que todos conocemos y que ya llevamos tiempo pensando en ello sin ninguna duda, ¿de acuerdo? En concreto, ¿cuál es el juego que nosotros estamos planteando? Pues como he adelantado al principio, estamos hablando del MSM02, fue un juego de simulación que ya se preparó, las primeras versiones fueron en el año 96 y después ha ido teniendo una serie de actualizaciones. Es un juego que plantea, digamos, repito, se planteó para una actividad que era básicamente presencial, se hizo, digamos, es profeso de esta manera, y luego, repito, se ha ido modificando, ¿no? Pero básicamente la estructura es que simula una realidad empresarial donde, por esta idea de que sea básicamente docente, pues van a competir solamente 4 empresas que venden productos informáticos, ¿no? Y estamos en una simulación. En ella se producen toda una serie de acontecimientos económicos donde lo que tratamos es que ellos van a tener que tomar unas decisiones. Es un elemento que tienen que ellos plantear, tienen una serie de instrumentos que, bueno, pues más o menos pueden controlar, de instrumentos de marketing, pero les hacemos ver que también hay una serie de variables incontrolables, mercado, entorno, competencia, etcétera, pues con las que van a tener que estar jugando. Es decir, lidiar en esta realidad virtual que no controlan y que, bueno, pues van a ver que les animamos a hacer diferentes escenarios, etcétera. Es decir, pero tratamos de ver eso, que, oiga, hay una parte que tienen que ustedes tomar unas decisiones y se encuentran en un entorno donde hay unas partes que pueden controlar, instrumentos de marketing en cierta medida, por decirlo de algún modo, pero hay otros que además no puedes controlar. Entonces tienes que hacer previsiones, plantearte escenarios, etcétera. El juego lo planteamos durante 8 semanas. Cada una de las semanas van a simular un trimestre, ¿no? De lo que es el juego activamente. Previamente hay una parte donde les planteamos que no pueden tomar decisiones a la ligera, tienen que hacer un proceso de planificación, tienen que aprender a informarse, a ver todos los datos que poseen, porque, bueno, pues como comentaré más adelante, el alumno está muy acostumbrado a querer, es como empezar a jugar sin leer las instrucciones, ¿no? Entonces hay que ver que sepan informarse, que sepan todos los datos que hay, y por eso les hacemos una primera parte donde nos enfatizamos en lo que es la parte de planificación. ¿El objetivo? Pues les hacemos ver que no solamente es que vendan mucho, que eso es como un poco el objetivo que tienen siempre, que los resultados de una empresa se miden por muchos elementos. Yo creo que aquí es cuando lo ven por primera vez, no lo tienen asimilado. Tengo que vender, pero oiga, tengo que obtener beneficios, tengo que conseguir, tengo que ver si quiero crecer, pues si lo he conseguido, tengo que ser solvente. Es decir, valoramos toda una serie de indicadores que no es solamente vender. Nos encontramos curiosamente con alumnos que piensan que, bueno, no les ha ido bien, pero han vendido los que más. Claro, aquí es cuando dices, ¿te das cuenta de lo que has obtenido? Pérdidas, o sea, si llevas a tu empresa a la ruina. Pues cosas como estas, curiosamente, salen en este tipo de juegos, ¿no? Les hacemos ver que todo yo creo que los simuladores, como siempre hablamos, es la interrelación con el resto de la empresa, es un elemento clave que desarrollamos aquí. A modo de resumen, ¿qué pretendemos con la simulación empresarial? Pues en primer lugar, que además es algo que ellos enseguida lo ven y les gusta, poner en práctica los conocimientos adquiridos. La empresa no es algo que sea simplemente tomar decisiones de un elemento o de un apartado de la empresa, sino que todo está interrelacionado. Y para eso, todos los conocimientos que habéis aprendido a lo largo de vuestros estudios, pues tenéis que interrelacionarlos. Es decir, te hacen falta, por supuesto, conocimientos de contabilidad, te hacen falta conocimientos de economía financiera, te hacen falta conocimientos de organización de empresas, de personal, etcétera, y, por supuesto, de marketing. Pero ahora tienes que saber cómo puedes interrelacionar todos ellos, porque todos ellos van de una manera, digamos, unidos en una misma dirección, cómo tus decisiones afectan al resto. ¿Qué nos gusta a nosotros, además, que ellos en principio no lo perciben quizá tan directamente cuando comenzamos el juego, pero luego al final sí que lo reconocen?
Pues que estamos desarrollando en ello las capacidades de toma de decisiones, fundamental, estamos consiguiendo que se formen como un equipo, esto es muy curioso, entran entre rivalidades entre ellos, tienen además que tener una marca, un nombre, un logo, les hace formarse mucho como equipo, es un elemento que les une mucho, repito, que hasta desde cómo se plantean, digamos, pues sus competiciones entre ellos, ¿no? ¿Quién no quieren esto? Ya saben quiénes son sus competidores directos, etcétera. Desarrolla habilidades de diálogo y comunicación, no están acostumbrados en muchos casos. Si tú tienes una idea y otro compañero de la misma empresa tiene otra, pues tenéis que hablar, tenéis que comunicaros, tenéis que convencerle, dar tus argumentaciones, es decir, esto lo desarrollan estas habilidades, se crean liderazgos, vemos cómo se forman y les desarrolla estas capacidades de ser los líderes, es una actitud importante también en la empresa. Fomentamos mucho también el espíritu crítico, estos diálogos, estas, digamos, maneras de tratar de hacer ver por qué quieren tomar una decisión, o que dentro de su grupo haya otras personas que tomen otra. Pues esto o piensen otra, está desarrollando este espíritu crítico y es bueno, ¿no?, que planteen estas situaciones. Fomenta, obviamente, la creatividad, porque además lo llevamos paralelo a otro tipo de actividades, como repito, recreación de logo, marca, luego hacemos un plan de comunicación. Les fomentamos lo importante que es la búsqueda, el análisis y la síntesis de información. Como había dicho al principio, se tienen como la costumbre de que empiezo ya, o sea, van solamente como a prueba de error. Es decir, no, así no puedes empezar. Primero tienes que hacer un análisis, un buen análisis de situación. Siempre les digo, es la parte más pesada y más aburrida, pero depende de cómo hagáis esto, que luego el resto de vuestras decisiones las tomáis bien o mal y sepáis por qué las habéis tomado bien o mal, ¿no? Entonces, este tipo de juegos les fomenta de una manera muy importante. Por supuesto, desarrollan sus conocimientos sobre el uso de las TIC, porque tendrán que hacer escenarios y demás, y hay distintos programas, etcétera, que les ayudan, y tienen que hacerlo ahí. Y algo que vemos que es muy interesante, que ellos también lo valoran mucho, es la motivación. Yo me encuentro muchas veces con que después de haber salido de clase les veo reunidos a los grupos, a las empresas, pues hablando fuera de clase, reuniéndose sobre lo que han hecho, lo que esperan que pase con las decisiones siguientes, etcétera. Es decir, son los simuladores empresariales, y este en particular, pero todos en general, tienen estas ventajas, ¿no? Y nosotros en el nuestro desarrollamos y comprobamos que estas realmente se potencian de una manera muy importante. ¿Cuál es la metodología de nuestro simulador? Bueno, pues tiene que tomar toda una serie de decisiones. Aquí no me quiero, digamos, extender mucho, porque, bueno, pues no son muchas decisiones. Repito que es un juego esencialmente didáctico para que no muchas decisiones tengan las más básicas, pero lo que está claro es que se dan cuenta de que ninguna decisión es independiente. Si yo quiero tener un precio bajo, pues tengo que pensar en el tema de las unidades a producir, porque esto sí, pues las puedo ir cambiando, tengo que hacer inversiones, pues oiga, ¿cómo va a hacer en este caso, por ejemplo? Si quiero, como os comentaba, el tema de las unidades a producir, pues oye, te vas a tener que hacer inversiones en activo fijo, ¿no? Para tener más capacidad, si es que tu estrategia va a estar basada en un precio más bajo. O al contrario, vas a necesitar hacer unas mejoras en lo que es la calidad. ¿Qué tipo de márgenes vas a hacer hacia el distribuidor? Es decir, tienen que tomar todas unas decisiones claves en base a la estrategia que han elegido, y todo eso les hace ir viendo, repito, esas interrelaciones entre ellas. Nada es independiente, todo está relacionado. Una cosa que hagan en un sentido va a estar relacionado con el resto de las decisiones empresariales. Y esto es muy importante porque no lo han visto nunca. Ellos piensan que todos son como elementos independientes, ¿no? No ven este conjunto como tal. También introducimos el tema de pago para dividendos, acciones de responsabilidad social corporativa. Esto es un elemento que nos interesa, es decir, bueno, que sepáis que la empresa tiene que tener también, no solamente tiene que ser solvente económica, sino que también tiene económicamente, sino que también tiene que tener un apartado de, bueno, pues de devolver algo a la sociedad. Es algo que nos parece interesante. Y también, por ejemplo, aquí, con el apartado que os digo aquí, servicios de investigación de mercado, les hacemos ver que es importante, si ellos no son capaces, que tienen que buscar información sobre el mercado, y si hay que pagar por obtener esa información, lo tienen que hacer. No pueden estar jugando, como digo yo muchas veces, bueno, pues tengo esta impresión o creo que será así. No, vamos a ser formales, vamos a tratar de todos los instrumentos dentro de este desconocimiento de lo que nos rodea, a aglutinar y tener el mayor número de información para a partir de ahí tomar decisiones. En ese sentido es por lo que decía que la toma de decisiones se dan cuenta ellos que no es algo arbitrario, sino que es consecuencia de todo un proceso. Bueno, que es digamos, la metodología que hemos utilizado en el juego de simulación en general. Nos situamos en el curso 2021, aparece el COVID y
bueno, nos encontramos con que el problema de que un juego eminentemente presencial, pues ¿qué hacíamos con él? Después de mucho pensar, pues vimos todas las herramientas que nos ofrecía, en nuestro caso, la Blackboard Collaborate, que es la plataforma que tenemos, y bueno, pues hicimos todas las adaptaciones para que el juego pudiéramos realizarlo de una manera online. Lo transformamos a esta versión online. Como siempre, vamos haciendo encuestas de satisfacción sobre este juego y sobre otras actividades, como veréis. Bueno, pues en este caso, las encuestas que habíamos hecho en otros años, pues la hicimos en este caso también, para ver qué ocurría con esta nueva versión que había pasado, cuál era la idea que tenían los alumnos. Bueno, la verdad es que, como os digo, el objetivo fue comprobar el nivel de satisfacción en nuestra nueva versión. Utilizamos una encuesta, en este caso fue a través de Google Forms, lo hicimos online, obviamente, de la población de 120 de la asignatura. Este juego de simulación está dentro de la asignatura de estrategias de marketing que se realiza en ADE y en TADE de la Universidad de Alcalá. Por dentro de estos alumnos nos contestaron 95 y eso que hicimos 3 intentos. O sea, aquí el tema de las encuestas sí que vemos que nos cuesta más cuando son online. Cuando las hacíamos presencialmente, como el alumno está ahí y no se va hasta que ha contestado la encuesta, pues teníamos el 100%. Aquí, como les escribía y tal, pero bueno, conseguimos realmente digamos, una tasa de respuesta muy importante. Un error de un 4,7%, de más menos, y bueno, pues fue realizado en el del 20 al 21. Los datos fueron tratados a través de SPSS y el diario. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, pues la verdad es que primero voy a pasar lo que fueron los resultados, fue una encuesta más amplia, en este caso la que hicimos, y luego vamos a pasar primero lo que son los resultados de la encuesta online, estos resultados que tenemos aquí, y después haremos una pequeña comparativa con la presencial. Bueno, la verdad es que nos pareció interesantísimo los resultados. Veíamos que el método como tal, el de simulación, tenía unas valoraciones muy buenas, era una escala de 1 a 5, y bueno, vemos que destacan, por ejemplo, el tema de ser un modo atractivo, un modo de acercar la teoría a la práctica, valora muy bien el hecho de que estimula el trabajo en equipo, eso les gusta también mucho, estimula la participación, o sea, ellos son totalmente conscientes de estos elementos. Teníamos quizá menores valoraciones en el tema de la evaluación, siempre está un poquito por debajo, los demás eran todos por encima del 4. Vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que era, ya mezclábamos con lo que era la actividad ya online. Les preguntábamos por la interacción entre grupos, una de las herramientas que hacíamos, que ellos no habían utilizado hasta entonces, les gustaba muchísimo, funcionó muy bien, la verdad es que yo era uno de mis grandes medios, permitía perfectamente hacer todas las actividades igual que lo habíamos hecho presencialmente o incluso mejor, ¿no? Tenía sus ventajas. La videoconferencia la valoraba muy bien, los contenidos, para poner los contenidos lo valoraban todo fenomenal, la plataforma general decíamos que muy bien, y luego cuando volvíamos otra vez a temas del juego, pues veíamos que les gustaba mucho participar, que había mejorado sus competencias. La evaluación, yo creo que en el momento que viene el término de evaluación volvió a bajar, en este caso a 3,8, con el tema de que hiciera para mejorar las competencias, pero lo que estaba claro es que todo lo que era la satisfacción de haber participado en el juego o si incluso que se utilizara en más asignaturas, volvíamos de nuevo a un valor por encima del 4. Bueno, estos resultados la verdad es que nos dejaron muy contentos, muy satisfechos, porque, bueno, pues comparamos aquí algunos de los valores básicos que teníamos del presencial, tenemos aquí en primer lugar los datos del presencial, que siendo buenos, o sea, siempre habíamos estado satisfechos con estas valoraciones, bueno, pues eran superados claramente. Como utilidad, curiosamente, pasaba del 3,6 al 4,1, ¿no? La utilidad del aprendizaje de la materia, ¿no? Como método para acercar lo aprendido a la práctica, también subía, simplemente por haber hecho online, porque repito que el juego y las características eran exactamente igual, pero en la versión online subían todas las valoraciones. Como medio de autoevaluación, incluso también subía, es decir, nunca la evaluación realmente no les ha parecido ni la autoevaluación ni la evaluación, pero también subía, ¿no? El tema de ser como un modo atractivo de aprendizaje, que siempre había sido un valor alto, subía también. Y, bueno, pues las simulaciones en grupo como método de simulación la participación subía. Y, obviamente, lo que sí que nos esperábamos, digamos que mejorara, lo que pasa es que no pensábamos que iba a mejorar todo tanto como lo había hecho, era también el tema de la utilización de la plataforma, porque, claro, la plataforma que habíamos utilizado en los periodos anteriores dejaba mucho que desear, teníamos muy pocas aplicaciones, realmente cuando habíamos utilizado habíamos tenido problemas, y ahora, con toda esa aceleración que supuso pues para toda la entidad, toda la comunidad universitaria, el tema de la pandemia, pues la evaluación también de la propia plataforma pues realmente fue muy buena. Bueno, con todo esto, repito, lo que veíamos es que esta transformación de lo que era un juego de simulación,
que siempre nos ha gustado porque acerca, repito, al alumno a unas situaciones en las que no se ha visto nunca, sobre todo de interrelacionar contenidos. Bueno, pues nos llevaba a que en la versión online es que además era realmente muchísimo más lo que les satisfacía, ¿de acuerdo? En conclusión, básicamente, pues deciros que vemos que es una metodología, la de los simuladores, que realmente, como vemos, acercan al alumno y mejora sus capacidades. Nos parece que es como refuerzo motivacional, es un elemento interesantísimo que fomenta mucho la participación del alumno, el espíritu de equipo, que tiene un elevado grado, en particular con este simulador, pero curiosamente mayor en su versión online. Y finalmente, que también este tipo de simulador fundamenta no solamente la realidad en lo que son los objetivos económicos, sino que nos parece interesante que los alumnos vayan incorporando otros elementos como son estas repercusiones sociales, a través de, repito, que den algo a la sociedad. He querido ser lo más breve posible. Pedro, yo espero que haya sido, me haya explicado bien, pero cualquier cuestión, si tienes preguntas que hacerme, pues encantada de poder digamos, resolverlas, o si queréis que haga alguna ampliación de algo, pues perfecto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Azucena, por esta excelente presentación sobre justamente una innovación dentro del área de marketing, que ha sido la introducción de esta simulación empresarial a la asignatura que impartís. Lo que más interesante me ha parecido era un poco lo que comentabas al final, Azucena, y bueno, y también lo veíamos en la investigación que habéis hecho, ¿no? Que la estáis haciendo, veo, a lo largo de varios años, y cómo la versión presencial tiene menos puntuación que la versión online, o mejor, la versión online tiene mayores puntuaciones en prácticamente en todos los ítems que la versión presencial. Esto quiere decir que los alumnos prefieren esa versión online. ¿Qué es lo que te opinas, Azucena? Nos llamó mucho la atención. La verdad es que fue una de las cuestiones, porque yo me daba por satisfecha con que hubiéramos tenido unas encuestas con valores más o menos similares, ¿no? De que seguían satisfechos, ¿no? Y además, cuando estás utilizando unos instrumentos, pero quizá no nos esperábamos esa, digamos, mejoría notable, como hemos podido demostrar en los datos que os enseñaba hace un momento. Yo creo que es que estamos ante unas generaciones que son online, ellos en sí. Realmente ellos se mueven en estos apartados perfectamente. Yo creo que todos tenemos, o muchos tenemos las experiencias de hijos que ya es que apenas se reúnen y lo criticamos y todo lo que queramos, ¿no? Se reúnen muchísimo online. Entonces, es un instrumento que les gusta. Ellos ahí incluso es un elemento motivador añadido a lo que es el propio simulador. Entonces, en este entorno se mueven perfectamente. Quizá aquí a los que digamos, hemos tenido que tener una adaptación mayor ha sido los profesores, que en una situación en la que estábamos acostumbrados a hacerlo todo presencial, pues hemos tenido que desarrollar las mismas competencias, como decía, de diálogo, etcétera, en este entorno. Pero para ellos es como su forma, yo creo que ya innata de actuación. Entonces, se mueven perfectamente con el profesor y tal, pero es una manera. Entonces, esto les ha motivado doblemente. Nos gusta el simulador y encima lo hacemos online. Tenía todas las características, ¿no? Yo creo que, pienso que es un elemento, en eso estamos investigando, ¿no? Ahora mismo estamos un poco investigando ese apartado. Perfecto, Azucena. Y después otro tema importante, claro, al final estamos hablando de un juego, un simulador, donde los alumnos se reúnen, tienen que tomar decisiones, pero ¿cuál es la labor del profesor aquí? Es decir, los alumnos de manera independiente están actuando y, sobre todo, al ser online, claro, van a estar un poco más separados del profesor. ¿Cuál es la misión del profesor entonces en todo este trabajo de este business game que utilizáis? La labor del profesor, lo veíamos en la actividad presencial y aquí en la online era lo que más me preocupaba, es fundamental. Es fundamental porque si no ellos se lo toman esto, pues repito, como una especie de juego donde, bueno, pues igual que están matando marcianitos, pues aquí tomo unas decisiones y a ver qué pasa. Claro, ese no es el objetivo del juego de simulación. Entonces, el profesor tiene que estar desde el momento 1 haciéndoles ver, pues como comentaba al principio, oye, no podéis tomar decisiones de si subo precio, bajo precio, hago esta cantidad, invierto en publicidad tanto, tal. No se toman al azar. Tienes que primero tener, lo que decía, realiza una buena planificación, un análisis de situación. De hecho, los 2 primeros días lo planteamos, es decir, tenéis toda una información en un manual que se les entrega. Entonces, vamos a ir analizando, pues hacer vuestro análisis de situación interno, externo, van en todas las fases, realizar objetivos, luego ya acciones, y esto tienes que estar guiándoles tú. O sea, esto es fundamental. Luego, por supuesto, a lo largo de todo el juego,
dudas que les surgen. Tú ahí también haces un poco de abogado del diablo, digamos que te vas metiendo en los distintos grupos, el profesor como tal tiene la opción de irse metiendo en cada uno de ellos y además aparezco de manera sorpresiva, ellos me pueden llamar o aparezco de manera sorpresiva. Entonces voy haciéndoles un poco, pues repito, para que este espíritu que decimos crítico, ¿no? De, pues voy haciendo eso, y no creéis que esto, porque si pasa esto otro, entonces hay veces que tienen todo muy claro y justamente el profesor es el que mete la duda para que ellos piensen más y decir, bueno, tengo que afianzar el por qué he tomado esta decisión, ¿no? Entonces, el papel de esa interacción alumno-profesor es básica. Si no, el juego se podría convertir en que, bueno, voy dando unos datos y a ver, el factor suerte, el factor, pues eso, suerte, pero no habría un aprendizaje que es lo que interesante de estos juegos de simulación. Por tanto, el profesor es fundamental dentro de esta metodología, Fundamental. dentro de esta innovación y creemos siempre que debe ser así, que el profesor siempre tiene que ser un poco el que esté dirigiendo, aunque bueno, el alumno pues pueda con ese trabajo en grupo tomar esas decisiones. Otro de los aspectos, Azucena, que me llamaba mucho la atención cuando presentaban los datos era el tema de la evaluación. Parece que los alumnos lo que menos valoran es el proceso de evaluación de este juego, ¿no? ¿A qué crees que se puede deber? Hombre, es un poquito menos que el resto, ¿eh? Estamos hablando de que es un 3,8 sobre 5, que no está mal. Pero sí nos llama la atención que en cuanto ven el término evaluación, ¿por qué? Porque lo he hablado con ellos muchas veces. Hombre, el alumno desde el momento que ve que es una simulación, piensan que esto es pues un juego y esto vamos para sobresaliente. O sea, yo creo que tiene como esa percepción. Juego, aquí nos reunimos entre varios tal, sobresaliente. Claro, les hago ver que no, que si cometen errores, pues eso se penaliza, ¿no? Y en muchas ocasiones, además, eso les desincentiva, porque me digo, habéis hecho esto, os habéis confiado en esto otro, y estos han sido los resultados. Y esto porque no habéis hecho, pues esto, que tendríais que haberlo hecho. Entonces, claro, todo eso, ellos como que sí, pero bueno, eso ha sido un pequeño error, pero luego lo hemos corregido. Sí, claro, y todo se tiene en cuenta, pero hay que tener, digamos, en ese sentido, más autocrítica, que en ese sentido al alumno le cuesta. Otro elemento también es que yo creo que lo estamos además, porque aquí esto nos estamos esforzando, ¿no? En ver cómo podemos mejorarlo, tiene que haber pues una evaluación dentro de los propios miembros al resto, es decir, estamos trabajando mucho en lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Pero ya no solamente con una pequeña encuesta, sino que yo, por ejemplo, ya en el último año lo he tratado de hacer, online también, pero de una manera personal. Trato de hablar con ellos para ver realmente qué pasa, qué problemas ha podido surgir dentro del grupo, si han trabajado todos igual, si no, pero de una manera como muy directa. Es decir, estamos trabajando mucho esa parte, todo el tema de la autoevaluación y, repito, de la coevaluación, para mejorar, que al final se sientan más representados en esa nota que han obtenido, ¿no? Digamos que eso es facilitarlo al profesor y que ellos mismos también se convenzan, ¿de acuerdo? Entonces, en ese elemento estamos trabajando, pero yo creo que hay dos factores, ¿no? Uno, que tenemos que afinar más la puntuación, y otro, que el alumno se piensa que esto todo va a ir para sobresaliente, y no, ¿no? O sea, tiene que aprender a saber tener ese espíritu crítico también con ellos, ¿de acuerdo? Perfecto, Azucena. Evidentemente, claro, siempre que hablamos de juego, parece que juego es, oye, jugar y somos expertos en jugar, pero bueno, esto es una simulación, se le puede llamar gamificación, pero al final es una simulación, hay que tomar decisiones en equipo, competimos con otros equipos como si fuera una empresa y por tanto al final hay que desarrollar todas las acciones que se plantean. Y me ha parecido también muy curioso y muy llamativo y creo que desde luego a valorar el tema también de lo que planteabas, que habéis incluido aspectos sobre sostenibilidad, ¿no? Porque pocos juegos de empresa he visto yo que incluyan temas de sostenibilidad. Y la pregunta que te quería hacer aquí en este sentido, Azucena, es, ¿estáis incluyendo los ODS ahora tan renombrados en todo el tema de este juego de empresa? ¿Estáis hablando de los objetivos de desarrollo sostenible para que el alumno, desde que están ya en la universidad, en todas las asignaturas, pues podamos incluir justamente estos objetivos de desarrollo sostenible y que podamos conseguirlos? Si es así, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues sí, y de hecho una de las decisiones, de todas esas múltiples transformaciones que os decía que ha ido sufriendo el juego pues a lo largo de los muchos años desde que surgió, pues uno de ellos es que tratamos de incluir o de inculcar en el alumno que obviamente la empresa tiene que obtener unos rendimientos, que no solamente, como os decía, es de maximizar ventas, sino es ventas, beneficio, es decir, solvencia, si van a crecer, pues, es decir, son todo un conjunto de objetivos. Pero les decimos siempre, y queremos inculcarles de alguna manera,
que deben pensar también si van a hacer alguna inversión, en este caso, digamos, la transformación es que si van a hacer algún tipo de inversión dentro de esas decisiones, pues para todo el tema del accionista, remunerarle, ¿cómo? Y ahí incluimos acciones de responsabilidad social corporativa. Y, por ejemplo, incluimos el tema de los ODS. ¿Por qué? Pues porque les hacemos ver que, bueno, oiga, todo lo que la empresa obtiene de esta sociedad, pues también es bueno que os acostumbréis a que debe revertir de algún modo. Entonces, en el campo de los ordenadores, pues se puede hacer de muchas maneras. Por acciones de que, por ejemplo, planteen de decir, bueno, pues vamos a dedicar un presupuesto para que al posible cliente durante una temporada, digamos, pues si devuelve su ordenador antiguo, les vamos a dar tal dinero y nosotros nos vamos a encargar de arreglarlo y ese ordenador se va a dar o se va a donar a distintas organizaciones no lucrativas, de manera que fomente, por ejemplo, en colegios, en personas que son desfavorecidas, pues este tema. Es decir, inculcarles, y es por eso por lo que se ha añadido, es uno de los elementos nuevos, inculcarles el tema de, bueno, y pensar, eso tiene, siempre les digo lo mismo, tiene muy poca repercusión en ventas, pero obviamente es uno de los elementos que también a la hora de decir quién es la empresa ganadora, porque obviamente al final el juego acaba con una empresa ganadora, que bueno, pues les damos unos regalos y unas cosas, no todo, digamos, todo totalmente, digamos, dentro de lo que es lo simpático, ¿no? Porque monetariamente obviamente no podemos darles nada, pero les decimos que es un elemento que se valora. Es decir, oiga, si la empresa se ha dedicado solamente a un apartado y ha olvidado totalmente esto, pues no como lavado de cara, sino decir, oiga, como dentro de su versión, pues esto tiene su recompensa dentro de lo que es los objetivos de la empresa y, por tanto, de que haya conseguido mejorar a los demás. ¿De acuerdo? O sea que sí, lo hemos introducido, pues nos parece muy interesante. Desde luego un punto muy positivo, yo creo, y muy, muy bueno, ¿no? Poder incluir justamente todo el tema de la sostenibilidad y todo el tema de los ODS también en lo que sería un business game, ¿no? Y finalmente, Azucena, la última pregunta que me gustaría hacerte. Al final, por lo que has explicado, supone un gran trabajo, un gran esfuerzo, tanto por los alumnos como para los profesores. Supone un gran contenido, ¿no? Dentro de una asignatura donde se tienen que dar otra serie de contenidos, otra serie de actividades, otra serie de dinámicas. ¿No es excesivo, a lo mejor, este business game para una asignatura? Bueno, pues eso ha sido una, digamos, dentro de las pocas quejas que hay sobre el juego de simulación, sí que con muchos de los alumnos, no me lo planteaban como queja, pero sí el hecho de que era mucho trabajo. Como bien he comentado al principio, ¿no? Y lo has comentado también, esto forma parte dentro de una asignatura que sí que es de 9 créditos, entre marketing y estrategias, pero claro, pues con otras muchas actividades. Y esto les lleva mucho tiempo. Obviamente, digamos, es una actividad. Y eso los ánimos por parte de los alumnos de que les gusta mucho, pero les gustaría dedicarse más a él, es lo que nos ha hecho que para el próximo curso lo vamos a plantear como una nueva asignatura. Vamos a plantearlo como una asignatura optativa, dando opción además, esa es la ventaja que, digamos, tiene, a que otras personas de otros grados, por ejemplo, Economía y Negocios Internacionales, que no podían entrar porque no tienen esta asignatura de segundo grado de Marketing y Estrategias, pues no podían, por ejemplo, entrar ellos, ¿no? Entonces, digamos que este clamor popular, por decirlo de algún modo, ha hecho que pues nos lo hayamos planteado y hayamos hecho también que este año que viene, pues planteamos por primera vez una asignatura que va a estar centrada en lo que es el simulador empresarial y donde podremos desarrollarla, digamos, o podrán desarrollarla los alumnos de una manera pues más centrada solamente en ese apartado. O sea que sí, en ese sentido. Fenomenal, digamos, fenomenal. Entonces es un claro ejemplo de cómo una investigación desarrollada en el área de marketing finalmente no solo tiene éxito en esa parcela concreta de la asignatura, sino que sale un nuevo producto y es en este caso una nueva asignatura que se va a impartir, ¿no?, como una asignatura optativa para todos los alumnos. Por tanto, un éxito de una investigación. Pues Azucena, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar ahora a otra presentación. Ahora vamos a hablar con Estela Núñez Barrio Pedro. Como comentaba al principio, para que no se acople el micrófono, por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Vamos a pasar, como decía, a Estela Núñez Barrio Pedro, que es profesora del área de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Alcalá. Ella también es miembro del grupo de investigación consolidado del análisis del comportamiento del consumidor de las organizaciones y de los mercados, y también miembro del grupo de innovación docente de Excelencia Barma. Hoy Estela, disculpa, no sé si tienes dos micrófonos, dos ordenadores, pero se está acoplando el sonido y después no se va a oír bien.
ahora parece que ya se oye bien, ¿vale? Entonces, bueno, por si acaso tenías dos líneas puestas porque se acoplaba el sonido. Y como decíamos, pues Estela nos va a plantear otro ejemplo de una investigación desarrollada en el área de marketing de éxito que está relacionada pues con la dirección creativa como una innovación en el área de marketing. Pues Estela, buenas tardes y el tiempo es tuyo. Haremos como en la presentación anterior, tendrás aproximadamente 15-20 minutos para realizar tu presentación y al final de la presentación pues haremos una serie de preguntas y esa será un poco la dinámica. Por lo tanto, Estela, cuando quieras, bienvenida. Hola, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos a la organización del Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento por habernos invitado a esta sesión plenaria para poder compartir con ustedes la conferencia que hemos titulado La dirección creativa como innovación en marketing. Decir que esta conferencia es fruto de una investigación que hemos realizado dentro del marco del Grupo de Investigación Consolidado ACOM y dentro del Grupo de Innovación Docente de Excelencia InfoArma. Todos sabemos que el espacio europeo de educación superior nos ha supuesto un cambio de paradigma educativo, que nos ha llevado a un profundo cambio en muchas herramientas, elementos, conceptos, para llegar mejor al alumno, para que el estudiante se convierta en un protagonista realmente activo en la construcción de su propio aprendizaje y, sobre todo, que no solo aprenda contenidos, sino que también su aprendizaje sea más completo con el aprendizaje de competencias, se profundice en el aprendizaje de la asignatura y así el rol del profesor también viene a ser muy importante, como comentaba la profesora Azucena en ese juego de simulación, en este caso con la dirección creativa. El profesor también parte con una selección de saberes o de aprendizajes, unos conceptos fundamentales que plantea el alumno. El alumno hace una indagación en equipo, en forma de equipos de trabajo, van a investigar, van a tratar un caso, van a defenderlo en la clase y paralelamente lo que van a hacer con esta dinámica creativa es desarrollar una dinámica de grupo, la preparan fuera del aula con un formato libre, suele tomar esta forma de juego, luego entraré en más detalle en cómo lo preparan, para desarrollarla en clase. Y con ello lo que hacen es hacer que la clase se involucre más, haya prestado atención a esos casos prácticos que previamente habían expuesto y se involucran con esta dinámica, con este juego, en ir respondiendo, en ir participando, en ir haciéndolo bien, porque al final van a tener que competir entre ellos, entre los equipos, y va a haber un equipo ganador y un equipo perdedor. Voy a comentar a continuación con qué objetivo hacemos estos, cuál es el conjunto de objetivos que vamos a tratar, para entrar luego con más detalle en cómo planteamos este tipo de dinámica creativa. Como comentaba, es muy interesante buscar estas nuevas formas de innovación docente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Primero necesitamos motivar al alumno para que trabaje no solo en el aula, eso es algo que hacemos habitualmente todos los profesores, sino fuera del aula, donde ya el estudiante es mucho más autónomo. No solo que investigue y estudie una serie de contenidos, sino que desarrolle nuevas competencias, como por ejemplo la creatividad. Es una de las competencias que más trabajamos en este tipo de dinámicas. También para que sepan sintetizar, sobre todo que trabajen en equipo, que hagan cosas nuevas, que además se animen a tomar decisiones y así unos ganan y otros pierden, van a competir. Luego comentaremos que para el perfil de nuestros alumnos que tienen un perfil de economía y empresa, la competición hace que se esfuercen y que den todo su forma de trabajar lo mejor posible, que se impliquen más en la tarea. Además, trabaja la dirección de equipos, aumenta el nivel de concentración, de implicación en la clase y, por tanto, mejoran los resultados de aprendizaje con un mayor conocimiento de la materia. Por tanto,
vemos que es un aprendizaje muy completo y muy adaptado a lo que se nos exige hoy en día a las universidades. Además, es conveniente que el profesor, el rol del profesor aquí, proporcione a los estudiantes unas indicaciones adecuadas de cómo deben desarrollar este trabajo, esta dirección creativa, porque en el momento, aquí hay un hándicap, ¿no? En el momento que un profesor puede plantear a sus estudiantes, vamos a desarrollar en clase un juego o una dinámica, claro, el estudiante se pone contento, pero lo tenemos que hacer de una forma organizada. Entonces, a continuación voy a entrar a explicarlo. Entonces, van a trabajar de forma organizada y de forma en equipo para que de una forma divertida sea una actividad eficaz en su aprendizaje. Y además proporcionar a los profesores unos mecanismos de evaluación continua de este tipo de dinámica, que sea continua, que sea fiable y que sea transparente también con el alumno. ¿De qué se trata? Pues a través de estas dinámicas y a través de una investigación empírica, que luego entro a explicar con más detalle, hemos visto que este tipo de dinámicas se puede aplicar a las asignaturas del área de comercialización e investigación de mercados, a nuestras asignaturas de marketing. Bueno, pues, ¿cómo procedemos a trabajar? Bueno, pues una de las primeras premisas que comentamos a los alumnos es que el profesor previamente, como os decía, ha seleccionado unos temas en concretos, una parte del contenido de la asignatura para cada grupo que ellos tienen que indagar, que tienen que trabajar, que tienen que investigar fuera del aula y van a presentar en cada clase, en la fecha que acuerdan con el profesor. Además, cada uno de los grupos fuera del aula deben pensar y diseñar un juego o dinámica de grupo relacionado con ese tema que ha sido asignado, y el objetivo será que profundicen sobre los diferentes aspectos de forma teórica y de forma práctica que se han tratado. Así prestarán mucha atención en clase. El juego es creado por los alumnos y debe ser completamente innovador. Por tanto, cada semana se van a presentar dinámicas diferentes. El juego será desarrollado entre 15 y 20 minutos. La primera parte de esta dirección creativa consistirá en que los estudiantes deben explicar al resto de la clase las reglas del juego y además deben cerciorarse de que todas las personas lo entienden, porque cada semana es un juego nuevo, es una dinámica nueva. Además, el otro lado de la clase va a estar dividido en grupos. Esta división de grupos es la que ha formado el equipo que plantea la dinámica. Esta división también puede ser original, que sea por algún criterio. Por ejemplo, imaginaros que quisieran segmentar la clase por género, y un equipo fueran los hombres y otro equipo las mujeres. O quisieran segmentar la clase por ubicación y entonces formen 4 equipos en la clase, uno por cada mesa compartida que hay dentro del aula, de forma que siempre trabajen en equipo, de forma colaborativa, y los equipos compitan entre sí, tomen decisiones, den las respuestas, y esas respuestas van a tener consecuencias. Unas veces ganarán y otras veces fallarán en su decisión y quedarán en una peor posición, ¿no? La tercera parte de esta dirección creativa es que además, cuando se haya desarrollado el juego, lo que es el transcurso de preguntas y demás, tienen que terminar dando una conclusión. Esa conclusión será un resumen del propio contenido de la dinámica, que el contenido del mismo tiene que ver con el trabajo que previamente habían desarrollado y la propia dinámica. Así ellos serán conscientes de lo que han aprendido y finalizan entregando premios y castigos al equipo ganador y al equipo perdedor. Todo esto hace que se impliquen muchísimo y, bueno, ellos persiguen de alguna forma
esa expectativa de resultado. Ellos quieren ganar y conseguir ese premio que a priori no lo conocen hasta que llegamos a la fase en la que se ha producido bueno, pues el recuento de resultados. Por tanto, con esta experiencia podemos conseguir realmente un aprendizaje por competencias de forma diferente, de forma divertida, donde nosotros a los alumnos les decimos que vamos a valorar el nivel de explicación, bueno, cómo explican de bien a los alumnos las reglas del juego, cómo dividen a la clase, cómo la dirigen. Además, valoramos el nivel de creatividad, cómo plantean dinámicas nuevas y las conclusiones que tienen que realizar. Por tanto, la estructura de la propia dinámica, pues es esta explicación necesaria e imprescindible, se desarrolla la misma, como he comentado, en 15-20 minutos. Tienen que dar las conclusiones de ese juego para cerrar ese aprendizaje y entregar premios y castigos. A continuación os voy a mostrar unas imágenes de algunos de estos juegos que, como he comentado, tienen un formato libre, desde unas dinámicas donde preparan de forma más manual. Ellos aquí han creado la carrera del marketing, dividen la clase en 4, donde les dan un color y a medida que avanzan en cada una de las preguntas, aquí como podéis ver han planteado 5 preguntas, pues cada uno de estos equipos con su caballo correspondiente va avanzando en su carrera hasta llegar a la meta. Veis cómo el alumno va planteando esta dinámica y tiene proyectadas también las preguntas que los equipos tienen que responder. Otro tipo de formato, pues vemos que en muchas ocasiones utilizan también la tecnología y se ayudan de herramientas que van encontrando. Ya cada vez más es conocido Kahoot, puede ser una aplicación, otras veces utilizan Sócrates, aquí desarrollaron un rosco y entonces van pidiendo el tecnicismo de marketing para cada una de estas definiciones que van planteando, otras veces quién quiere ser millonario como un concurso de televisión. Entonces son realmente creativos, es verdad que nos van sorprendiendo. Como comentaba, esta innovación realmente parte, bueno, pues de este contexto, de este grupo de innovación, tanto docente de excelencia Infoarma como del grupo de investigación consolidado ACOM, donde nos planteamos un trabajo empírico a realizar con los estudiantes matriculados en las asignaturas de Marketing Estrategias, Marketing Fundamentos y Marketing Internacional, del grado de Administración y Dirección de Empresas y del grado de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Alcalá. Con un total de 166 alumnos matriculados y conseguimos respuesta del 95%, algo más del 95%. Con lo cual, bueno, pues conseguimos una buena muestra y, bueno, ha sido realizada recientemente con los siguientes resultados. Bueno, la verdad que hemos podido comprobar cómo es una innovación bastante potente, puesto que, como veis aquí, su grado de valoración de este recurso, lo planteamos, les preguntamos sobre varios recursos y formas de aprendizaje que planteamos en el aula y vimos cómo la dinámica creativa, lo tenemos aquí, estos 58 estudiantes han recogido una media de 4,19. Como veis, están bastante satisfechos. También están satisfechos, bueno, pues con las sesiones magistrales, la presentación de trabajos en equipo, pero desde luego, con la de dinámica creativa, la satisfacción es muy alta. Además, como he comentado, nosotros tenemos como objetivo con esta dinámica que desarrollen y aprendan las competencias correspondientes, pues eso lo trasladamos también a nuestra investigación. Vamos a ver cómo perciben y cómo valoran ellos la adquisición de diferentes competencias. Aquí también pues fue muy bueno el resultado, podemos comprobar cómo valoran muy positivamente que este tipo de actividad permite desarrollar la capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de información, que era la primera fase que ellos desarrollan para esta dinámica creativa, lo cual es muy positivo.
Fomenta, por supuesto, la capacidad de trabajo autónomo, también ellos son conscientes de ello, pero además, esta es una de las grandes competencias, potencia y fomenta el trabajo en equipo colaborativo. Desde el grupo que diseña la propia dinámica, ya es por equipos, desde la propia indagación y tratamiento del caso, hasta el diseño de la dinámica y que luego la desarrollan y la implementan dentro de la clase. Pero luego la clase, cuando participa y cuando juega, también lo hace en equipo. Con lo cual, y cada semana se forman equipos nuevos. Al final interactúan toda la clase, pero se acostumbran a trabajar no solo con el compañero de al lado o no solo con el amigo de turno, sino toda la clase se involucra y trabaja en equipo, que eso es lo bueno, que nos acostumbremos a trabajar todos con todos. En una empresa es así, no eliges a tu amigo, no eliges a tu compañero, sino que al final te tienes que amoldar a trabajar con todo tipo de personas. Además, fijaros, también es muy buena la valoración en cuanto a mejorar la comunicación oral y escrita. Y en definitiva, bueno, pues los resultados son muy satisfactorios, pero además nos ha sorprendido gratamente que en cuanto a las competencias específicas de la propia asignatura, que creo que no hace falta que detalle una por una, pero que en términos generales decir que a partir de la 14 ya son competencias propias del marketing, de las asignaturas del marketing, y su valoración es muy alta, con lo cual también son conscientes de que están aprendiendo, que este tipo de dinámica les ayuda, ya con esto concluyo la presentación, a aprender por competencias de una forma constructiva, de una forma colaborativa, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, desarrollan todas las competencias necesarias para luego su formación y su desarrollo profesional. Y además, no importa que trabajen en competencia, porque es algo positivo en el futuro, en el mercado laboral, van a trabajar también en competencia. Por tanto, pensamos que es una forma de trabajo activa, divertida para ellas, pero además que organizándola de esta forma ordenada, donde ellos sepan cuál es la estructura que deben de seguir, qué es lo que el profesor valora y de alguna forma se lo toman en serio y compiten realmente, están aprendiendo mucho, pero desde luego están aprendiendo no solo el saber, sino el saber hacer, realmente están aprendiendo a trabajar. Y con esto concluyo mi presentación y quiero dar de nuevo las gracias por vuestra atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Pues Estela, muchísimas gracias por la presentación de esta otra investigación de éxito en el área de marketing a través de esto que denomináis dirección creativa. Me ha resultado desde luego muy interesante el método que utilizáis y parece que por parte de los alumnos la valoración que dan de esta actividad es muy alta. Pero te quería preguntar, ¿cómo se desarrolla concretamente la evaluación de esta actividad? Y en ese mismo sentido, ¿los alumnos están de acuerdo? Igual que en la anterior veíamos que lo que más penalizaban era cómo se realizaba la evaluación. ¿Aquí los alumnos entienden cómo se realiza la evaluación? Sí, los alumnos son conscientes desde las primeras sesiones de clase que este tipo de actividad va a tener su peso en la nota. Entonces, tiene su porcentaje en cada una de las asignaturas. Pues, por ejemplo, en una asignatura puede tener un 10% de la nota porque comparten otro tipo de dinámicas, otro tipo de prácticas. Quizás en otra asignatura tenga un 20% de la nota, bueno, pues dependiendo si es marketing fundamentos o marketing estrategias o marketing internacional. Ese peso se le dice en las primeras sesiones de clase y también lo tienen en su guía docente, pero luego además cuando les explicamos la dinámica y la estructura, les explicamos qué aspectos deben considerar porque van a desarrollarlo como competencia y porque el profesor les va a valorar. Entonces es lo que yo comentaba, que les vamos a valorar su forma de explicación, de llegar a la clase
de cómo van a trabajar, tienen que explicar cómo van a dividir la clase en equipos, bajo qué criterio, por qué lo hacen así, qué tipo de preguntas o qué tipo de actividades van a desarrollar dentro de su dinámica, de forma que compitan por equipos y haya un equipo ganador y otro equipo perdedor. Vamos a tener como criterio también de evaluación el nivel de creatividad, de forma que cada dinámica ellos se molesten en pensar en cosas nuevas semana a semana. Y también vamos a valorar cómo ellos concluyen, cuál es el resultado que ellos obtienen de ese aprendizaje y de esa dinámica que han desarrollado con la clase. De forma que la conclusión es muy completa, no solo del contenido, sino de cómo se ha desarrollado ese aprendizaje en la clase. Entonces, es realmente muy interesante. Ellos conocen desde el primer día estos criterios y el peso de la nota, y entonces, al ser transparente desde el momento 1, yo creo que esa es una de las claves del éxito de esta innovación. Fenomenal. Estela, y también comentas ahora justamente también en tu respuesta, que la creatividad es muy importante, ¿no? Que se valora mucho la creatividad por parte de los equipos de trabajo. En este sentido, ¿quién es el que diseña la dinámica? ¿La diseña el profesor o le da las orientaciones, o es libre absoluta y el alumno decide pues cuál va a ser la dinámica de ese día? Muy bien. Muy interesante la pregunta, porque, bueno, en muchas ocasiones conocemos cómo, y está muy bien que se haga, cómo otros profesores también desarrollan a veces en sus clases ellos mismos algún tipo de dinámica, tipo Kahoot. Entonces, nosotros, como ya es una dinámica que al principio era innovadora, pero ya es muy comúnmente conocido, lo que hacemos en estas primeras sesiones, donde les explicamos la estructura que debe tener esta dinámica, qué vamos a valorar, qué competencias van a aprender y qué peso luego va a tener en su nota, lo que hago es una dinámica yo misma como ejemplo, ya de las comúnmente conocidas, pues, por ejemplo, un Kahoot, otro año la voy variando y le doy otro formato, y les digo que el formato es libre, totalmente libre. Entonces, y que además, como valoramos la creatividad, no se puede repetir. Si yo he hecho un Kahoot, ellos no pueden hacer un Kahoot. Tienen que cambiar ese formato, esa dinámica. Y aquí es muy interesante porque igual van descubriendo nuevas aplicaciones y en lugar de un Kahoot utilizan un Sócrates, o aparece mañana una aplicación nueva y de repente la conocen, te das cuenta cómo la han trasladado en el aula saliendo antes de ayer, o hacemos nosotros algún tipo de cursillo donde nos enseñan nuevas aplicaciones y ellos por su cuenta son autodidactas y las aprenden también. Entonces, el fomentar este tipo de que ellos quieran aprender nuevas aplicaciones que apliquen en su trabajo, pues es muy, muy positivo. Otras veces toman el formato de juego de mesa, como un trivial, por ejemplo, otras veces como un concurso, un programa de televisión, como la ruleta de la fortuna, por ejemplo, o otros nuevos formatos de tendencias que ven en el mercado o quizás se lo inventan. Entonces, el hacerlo así, de forma novedosa cada semana, realmente hace que se incentive ese interés por crear cosas nuevas. Y en ese sentido, Estela, ¿cuál ha sido el juego más creativo, más original que se ha dado? Porque claro, si es cada semana un juego diferente, me imagino que tendrás una rama, un montón de juegos llamativos. ¿Cuál ha sido entonces para ti el más creativo, si nos lo puedes explicar un poco? Sí, lo más sorprendente y más positivo, aquí deciros que los alumnos en muchas ocasiones nos sorprenden positivamente, y es ver cómo están atentos, es algo que también les transmitimos desde los primeros días, desde la teoría, que hay que estar atentos a los cambios del entorno, y entonces fue cuando empezó toda esta tendencia y moda del escape room, que surgieron negocios nuevos y que a los jóvenes les entusiasmaban este tipo de dinámicas fuera del aula. Y entonces hubo un grupo que diseñó un escape room para su dinámica dentro de la clase,
y me pareció fantástico porque además lo tenía muy bien relacionado con el contenido, formó un número de grupos adecuados para el tiempo que tenían, con sus llaves para salir del aula cuando iban superando cada una de las pruebas, y me gustó sobre todo ese aspecto de querer trasladar esta nueva tendencia de mercado, una dinámica que tenía éxito en nuevos negocios de entretenimiento, lo trajeran a la clase. Eso, la verdad que pues, fue muy positiva la experiencia. Muy creativos, por tanto, y esto es muy valorable, ¿no?, por parte de los alumnos. Y una duda que tendría es, al final, como hemos visto en la anterior presentación con la profesora Azucena Penelas, hemos visto que, evidentemente, en época de COVID todos nos hemos tenido que acostumbrar a desarrollar nuestra docencia y nuestra metodología online. Y la cuestión es, ¿esta metodología, esta innovación, se puede desarrollar de manera online? ¿Cuál ha sido la experiencia si se ha desarrollado online? ¿Ha sido positiva? ¿Se podría desarrollar mejor o es preferible hacerlo de manera presencial? Bien, es muy interesante porque mirar, presencialmente al final yo creo que ganamos y nos enriquecemos más de la interacción de las emociones de los compañeros a medida que transcurre la dinámica. Pero desde luego que hicimos un gran esfuerzo en pandemia en poderlo seguir realizando virtualmente, porque era algo que ya veníamos realizando en clase, llegó la pandemia y trasladamos de repente todo a este formato online y ellos nos pedían que siguiéramos realizando, que no lo sustituyéramos por otro tipo de prueba o trabajo alternativo, porque realmente veían que les enriquecía, les gustaba, les divertía. Y gracias a que cada día hay más aplicaciones y nuevas formas de podernos comunicar y trabajar online, y ellos, como decía Azucena, son nativos digitales que lo aprenden rápidamente, lo pudieron hacer. Lo que pasa que, bueno, pues había ciertos condicionantes diferentes a la hora de formar grupos, pues también se ayudaron del entorno, por ejemplo, en nuestra universidad, de Blackboard Collaborate para hacer los equipos. A veces me pedían a mí ayuda para organizarse. Bueno, con la tutorización del profesor se le daba ese apoyo. Ellos previamente pues, también probaban sus aplicaciones para luego compartirlas en pantalla y poderlas desarrollar en clase, pero adaptaron lo que son los formatos, que como era libre, pues tampoco tenían ninguna limitación, sino que ahora buscaban formatos online, pero desde luego lo pudieron seguir desarrollando y seguir haciéndolo en este entorno virtual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pudiéramos elegir, el presencial enriquece mucho más, porque ya estamos viendo que otros temas emocionales y sociales y de interacción entre ellos, pues, es lo bueno de la presencialidad, que al final enriquece un poquito más. Perfecto, Azucena. Y la última pregunta, un poco relacionada también con lo que veíamos en la presentación anterior. En la presentación anterior veíamos que una investigación desarrollada en una asignatura concreta, que era el juego de empresa, sería el éxito y se ha transformado en una asignatura nueva para este nuevo curso, como nos comentaba la profesora Azucena. Y aquí, por lo que nos comentas tú, Estela, esta dinámica se desarrolla en muchas asignaturas del área de marketing y, por lo tanto, parece que es un éxito, ya que es una dinámica que se puede utilizar en muchas asignaturas. Y la pregunta es, ¿esto se podría transferir a otras asignaturas que no sean de marketing? ¿Se podrían utilizar en asignaturas de economía, en asignaturas de matemáticas, en asignaturas de medicina? ¿Se podría transferir justamente esta dinámica? Al final tenemos que tener en cuenta que este es un congreso de innovación docente, educación y transferencia del conocimiento. Oye, pues podríamos transferir este conocimiento a otras asignaturas de otros grados o de otros máster. Gracias, Pedro. Pues realmente nosotros lo hemos empezado a desarrollar en nuestras asignaturas de marketing. Cuando la hemos trasladado a congresos, hemos visto cómo en otras universidades también han adoptado esta dinámica, como la Universidad de León, por ejemplo, pero desde luego que se puede trasladar a cualquier disciplina. Yo le diría a un profesor, ¿en sus clases han realizado alguna vez
un Kahoot, por ejemplo, o algo más sencillo todavía. ¿A sus estudiantes le ha pasado alguna vez una prueba tipo test, aunque sea para autoevaluación del propio alumno? En el momento en que ellos ya lo han realizado, este tipo de prácticas, que seguramente pues, casi todos me digan que sí, incluso siendo medicina o siendo matemáticas, pues es ese tipo de pruebas, de preguntas tipo test o preguntas abiertas, es darle un formato de dinámica y hacer que la clase trabaje en equipo, en que demuestren sus conocimientos, ¿no? Entonces, al final, con una nueva forma de trabajo, hacemos que los alumnos se impliquen de una forma muy activa en competencia y eso hace que estén muy motivados y muy atentos a querer aprender, a querer hacerlo bien, a querer saber más que el compañero para conseguir su premio. Entonces, desde luego, sí, es trasladable. Yo diría que a cualquier disciplina. Pues Estela, muchísimas gracias por la presentación de esta investigación de éxito en el área de marketing. Esperemos que las personas que nos puedan estar viendo y escuchando les pueda parecer tan interesante como me está pareciendo a mí y que puedan justamente adoptarlo como una posible metodología innovadora para sus clases. Y bueno, llegado a este punto, Azucena, Estela, no sé si queréis comentar antes de que haga ya la despedida de esta sesión plenaria sobre investigaciones de éxito en el área de marketing. Si queréis comentar algo, pues tenéis ahora un minuto cada uno de vosotras. Yo reiterarme en mis agradecimientos y el poder compartir con ustedes toda la presentación y estar a vuestra disposición para cualquier pregunta y animaros a desarrollarlo también en vuestras clases. Muchísimas gracias, Estela. Pues del mismo modo, deciros que ha sido un placer poder mostrar pues esas investigaciones que seguimos haciendo dentro de lo que es nuestra área y de nuestros grupos de investigación. Y lo mismo, del mismo modo, si hay alguna duda, algún comentario o alguna cuestión que pueda interesar, pues a su plena disposición. Y dar muchas gracias de nuevo a los organizadores de este interesante congreso que nos permite poner en común estas novedades que vamos realizando y que en muchas ocasiones pues parece que nos vemos un poco como que vamos en el desierto, pero bueno, pues te das cuenta que hay otras personas que les puede interesar y que están en nuestras mismas situaciones. O sea que muy agradecidos a todos ellos. Nada más, Pedro, muchas gracias y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias también a Azucena, muchísimas gracias a las dos, a Azucena y Estela, como comentaba, miembros de ambas del grupo de investigación consolidado de análisis del comportamiento del consumidor de las organizaciones y de los mercados y del grupo de innovación docente de excelencia Indoarma de la Universidad de Alcalá, por habernos presentado estos dos ejemplos de investigaciones que han desarrollado en la Universidad de Alcalá y que ha tenido tal éxito, pues bueno, pues la creación de una nueva asignatura, como nos comentaba la profesora Azucena Penelas, o como nos comentaba Estela, la posibilidad de que una dinámica se pueda utilizar en todas las asignaturas o la mayoría de las asignaturas de marketing, como una dinámica en la que los alumnos van a conseguir unas competencias de una manera diferente y cómo esta dinámica puede ser exportada a otras asignaturas diferentes del área de marketing, diferentes incluso del área de empresa y de economía, y bueno, esperemos que pueda ser así. Y para finalizar, pues bueno, pues me despido de esta sesión plenaria en el Congreso Internacional de Innovación Docente de Educación y Transferencia del Conocimiento, esperando que las personas que estéis viendo esta sesión, pues hayáis pasado una buena tarde escuchándonos. Y para finalizar, pues dar de nuevo las gracias a Belén Puebla, que es la coordinadora del grupo de investigación INECO, que es la promotora de este interesante congreso, que estoy seguro que será todo un éxito. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.